Tras la condena del expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses por el caso Lava Jato, hay otros personajes políticos, públicos e incluso expresidentes que están a la espera, en todo caso, de una decisión del Poder Judicial, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra. Vamos a conversar sobre su caso aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y está en los estudios de RPP el doctor Erwin Siccha. Él es abogado del exmandatario Martín Vizcarra. Doctor Siccha, bienvenido a RPP. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Para actualizar la situación, el expresidente Martín Vizcarra está solicitando no instalar el juicio oral programado para este lunes, 28 de octubre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta solicitud? Yo creo que todo proceso penal en general, para todo ciudadano, indistintamente de que haya sido o no funcionario público, debe respetar las garantías del debido proceso. Y nosotros sostenemos, compartiendo incluso la posición del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública ad hoc del caso Lava Jato, que así lo señalaron en la etapa intermedia, que todo lo que ocurrió en esta etapa está generando nulidades insubsanables que perjudicarían evidentemente a los intereses del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, pero también al resultado final del proceso, que más allá de que nosotros sostenemos que tiene que ser una absolución absolutamente contundente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la contradicción? Hay que recordar, para quienes están atentos a Las Cosas Como Son, que aquí estamos hablando de un proceso que se le sigue al expresidente y que data de antes de que sea mandatario. Estamos hablando de su labor como gobernador regional de Moquegua. Yo creo que el gran error parte del Ministerio Público, porque cuando apertura el proceso penal, lo hace esencialmente por 3 delitos presuntamente cometidos. El delito de cohecho pasivo impropio, así lo planteó en ese entonces, el delito de colusión agravada y el delito de asociación ilícita para delinquir. Luego se agregaron otros delitos, los cuales también han sido objeto de sobreseimiento, pero cuando inició la investigación siempre fue el mismo hecho. Y sin embargo el Ministerio Público lo calificó como 3 delitos distintos. Llega la oportunidad en que el Ministerio Público se da cuenta de su error, recalifica el delito de cohecho pasivo impropio a cohecho pasivo propio y se olvida del delito de colusión, que no tenía un hecho autónomo, que seguía siendo el mismo hecho. Entonces, cuando llega a control de acusación, ellos ¿qué solicitan? Solicitan el sobreseimiento, es decir, el archivamiento de la causa por todos los delitos, incluyendo colusión, asociación ilícita, usurpación de funciones, que también se agregó, y solamente se queda con el delito de cohecho pasivo propio. Pero como el hecho de colusión siempre fue el mismo, entonces la jueza observó ese archivamiento, lo elevó al fiscal superior, el fiscal superior rectificó la decisión del fiscal provincial y el fiscal provincial se ha visto en la obligación de acusar por el delito de colusión, aun cuando él consideraba que no debía acusar por ese delito, y esto está pendiente, mientras que todo lo demás, por el delito de cohecho pasivo propio, ya está llegando a juicio oral. ¿Qué quiere decir? Que un mismo hecho, el mismo hecho que ha sido planteado por el Ministerio Público desde su inicio, está en juicio oral y a la vez está en control de acusación. Claro, como que estamos corriendo 2 caminos por un mismo hecho, en todo caso. Absolutamente el mismo hecho, más allá de una redacción un poquito más extensa, un poquito más detallada o con unas variaciones de las preposiciones e incluso de los conectores lógicos, el hecho que ha planteado el Ministerio Público para colusión como para cohecho pasivo propio es absolutamente el mismo. Y creo que es claramente inconstitucional que una persona, es más, en un mismo proceso penal, esté en 2 etapas distintas por el mismo hecho. Ese mismo hecho ya para enjuiciarse supuestamente y ese mismo hecho para ser materia de control de acusación por el nuevo juez de la investigación preparatoria que ha reemplazado a la doctora Margarita Salcedo. Vamos un poquito al caso en sí, porque para actualizar la información estamos hablando del caso Lomas de Hilo, Hospital de Moquegua, ¿correcto? Se habla de una presunta coima que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua de 1 millón de soles en 2 armadas, ¿no? 400.000 y 600.000. Y yo le quiero preguntar por un tema puntual, la cercanía del exmandatario Martín Vizcarra con los hermanos Tejeda, los propietarios precisamente de Obrainsa, la empresa implicada en este caso. ¿Hay o no cercanía? Lo que yo te puedo señalar, Jorge, es lo siguiente,
que no existe ninguna prueba, ni en la carpeta fiscal, ni en el expediente judicial que se ha formado a raíz de toda la etapa intermedia, que acredite que él haya recibido un monto de dinero. Estos colaboradores eficaces solo han acreditado que ellos retiraron dinero, pero de seguro que ha sido para ellos o para un supuesto colaborador eficaz cuya sentencia de colaboración ha sido aprobada. Pero no hay ninguna prueba que indique, y eso te lo puedo decir de manera contundente, que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo haya recibido algún tipo de soborno. Pero es más, no solo no ha recibido ningún soborno, sino que también él nunca estuvo vinculado a la obligación de firmar esos contratos por los cuales supuestamente esta función habría sido el intercambio del soborno. Es decir, tú firmas los contratos y yo te doy un soborno. Eso, desde los hechos incluso que plantea el Ministerio Público y que ellos mismos han probado, es absolutamente contradictorio, porque las personas que firman fueron otros funcionarios. Incluso el proyecto especial Pasto Grande tiene autonomía económica y administrativa. Y todo el proceso de selección que hizo UNOPS, este organismo internacional que apoya en muchos procesos de contratación pública. En este caso hablamos de Lomas de Hilo. Por supuesto. ¿Correcto? Lo hizo a solicitud de UNOPS. No lo hizo a solicitud de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Lo hizo a solicitud del proyecto especial Pasto Grande, y quien firmó el contrato fue el representante del proyecto especial Pasto Grande. Pero se señala que fue el mismo expresidente Martín Vizcarra quien habría sugerido, por ejemplo, que se rebaje la cotización a menos de 81 millones de soles para poder alcanzar el monto adecuado y hacerse cargo de la obra. Mira, en principio, ahí ya no estaríamos hablando de obligaciones que supuestamente pretende imputar el Ministerio Público. Pero más allá de ello, tampoco existe prueba de esa premisa que sostiene el representante fiscal, ¿no? No hay ninguna prueba más allá de, evidentemente, conversaciones que sí existía porque había conocimiento previo con algunos, pero no hay ninguna prueba que nos diga, oye, tú diste información confidencial, tú recibiste dinero en estas condiciones. Tan irrisoria es la imputación fiscal que señala que una ingente cantidad de dinero, presuntamente en efectivo, había sido recibido en un sobre Manila. Imagínate, o sea, eso es absurdo por donde lo veas. Se habla de que un conserje precisamente habría tenido o habría sido el nexo, ¿no?, entre quienes entregaron la coima y la que fue a parar a manos presuntamente de funcionarios. Una pregunta lógica es, ¿quién encarga tanto dinero a un conserje? ¿No crees que es raro para las personas que hicieron eso? O sea, ¿cuál era la finalidad? E incluso, y se puede advertir en la carpeta fiscal, ellos sacaban mucho dinero en efectivo. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Y ojo, cabe tener en cuenta que la imputación contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo únicamente se sostiene en colaboradores eficaces y que ni siquiera hasta el momento tienen una sentencia de aprobación, salvo una que ustedes ya tienen conocimiento, que es del exministro Hernández. Claro, ¿no? Claro. Pero ninguna otra colaboración hasta el momento tiene sentencia aprobatoria. La pregunta es, ¿por qué? Pero, doctor Siccha, por eso le preguntaba de la cercanía del expresidente Martín Vizcarra con los propietarios de Obrainsa. Ellos ya habían trabajado junto al exmandatario presentando una propuesta de licitación en 2003, 10 años antes de los hechos que se han vuelto escenario o motivo de este juicio. Pero eran parte del rubro, ¿no? Y como eran parte Pero del rubro... se conocían, para empezar, se conocían. Eso nunca se ha... Y se conocían bien. Pero es que depende qué significa bien para ti, pero eso nunca ha sido negado por el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Él siempre ha señalado que evidentemente compartieron un proceso de licitación pública en el año aproximadamente 2003, como tú lo señalas, ¿no? Pero más allá de ello, no existe ninguna otra irregularidad. Nadie puede ser sentenciado ni condenado, ni siquiera en materia de acusación, por a quien conoces. Creo que eso es absurdo, ¿no? Pero no se trata solo de conocerlo, sino que, y usted lo ha dicho bien, doctor Siccha, presentaron también una propuesta, ¿no?, para una licitación, es decir, trabajaron juntos. Que no fue de competencia del gobierno regional. Pero la presentaron. Pero que no fue de competencia del gobierno regional. Todo este proceso de contratación pública estuvo a cargo de UNOPS, que actúa independientemente y solo comunica al gobierno regional el resultado de su proceso de selección. La pregunta es, ¿qué intervención tuvo Martín Alberto Vizcarra Cornejo? Entonces,
hay que muchas veces despojarnos de ese apasionamiento que tenemos para juzgar a los políticos, que no solo sucede en la ciudadanía, también sucede en periodistas, también sucede en abogados, ¿no? Porque también somos parte de esta sociedad. Pero si uno ve fríamente lo que ha sucedido, todo el proceso de contratación pública ha sido realizado por un organismo internacional. Y además, cuyos resultados fueron comunicados al finalizar el proceso de selección y en cuya firma del contrato no ha participado en lo absoluto el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y a propósito, ¿cómo se encuentra el expresidente Martín Vizcarra luego de conocer la condena, la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo? Súper tranquilo. ¿Está tranquilo? El día de ayer hemos conversado y él me indica la persona que confía en su inocencia, que sabe que no ha cometido ningún acto indebido, evidentemente tiene que afrontar la justicia con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Teme ser el segundo presidente condenado por un tema de Lava Jato? ¿El expresidente Martín Vizcarra? Es que el expresidente Martín Vizcarra no está por el caso Lava Jato. Sí, pero se trata de una empresa que está relacionada al Club de la Construcción, en fin. Al contrario, a un club que cuando él fue ministro de Transportes, combatió. Esa es una forma de verlo, pero... Pero bueno, no, es que es un dato objetivo, pero Jorge. la tesis del Ministerio Público está ahí. No, pero acá sí quiero acotarte. Ajá. El Club de la Construcción, cuando Martín Alberto Vizcarra Cornejo ingresa a ser ministro de Transportes, casi todos licitaban al 108%. Cuando Martín Alberto Vizcarra entra a ocupar ese cargo, todo se bajó aproximadamente al 92%. La pregunta es, ¿favoreció al Club de la Construcción? En lo absoluto, los combatió. Y eso no solo explicaría justamente este resentimiento, esta animadversión de este grupo para con Vizcarra Cornejo, sino que además ello se acompaña de la falta de acreditación de las versiones de estos presuntos Bueno, pero aspirantes ese es un a tema bastante colaboradores. subjetivo, doctor Siccha, bastante subjetivo. No lo sé, En es todo un dato caso, objetivo, Lo son que usted números, me está ¿ah? diciendo es que, a raíz de cierta política económica del expresidente Martín Vizcarra y quienes están vengando de él, ¿una revancha política? ¿Es eso? Es posible. Una empresa que de ganar o de licitar o de obtener las buenas pros al 108% del valor referencial a pasar a ganarlo, a obtenerlo al 92%, evidentemente significa millones de ingresos para ellos que no obtuvieron. Y ese perjuicio que tuvieron fue el resultado de una gestión protegiendo los intereses de la administración pública del señor Vizcarra Cornejo. Eso no es un dato subjetivo, eso es absolutamente claro. Que una persona aproximadamente baje el 16% del valor de la obra a cómo se venían otorgando la buena pro, evidentemente significa que no los favoreció. Por el contrario, los combatió porque eran prácticas que perjudicaban al erario nacional. La respuesta del Poder Judicial sobre esta solicitud, ¿no?, para que se anule la audiencia, ¿cuándo se daría? ¿El mismo día de la audiencia? Estamos hablando del 28 de octubre, este lunes. Nosotros, Jorge, lo hemos presentado hace aproximadamente 2 semanas. ¿No? Hace Formalmente. Formalmente lo hemos presentado. ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿pero por qué han esperado? Se lo pregunto porque a veces el expresidente Martín Vizcarra se comunica más a través de las redes. Entonces, por eso le pregunto si ya formalmente se presentó la solicitud. Justo a eso quería llegar. Lo hemos presentado hace aproximadamente 2 semanas, de manera formal, ¿no? Desde julio que nos notificaron la programación del juicio oral, uno se podría preguntar, ¿por qué hasta ahora? Porque nosotros esperábamos que mínimamente nos corran traslado de la acusación pendiente por el delito de colusión. Y ni siquiera eso se ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que permitir graves vulneraciones, graves infracciones a la garantía del debido proceso prevista en el artículo 139.3 de nuestra norma fundamental? Creo que ninguna persona, ni tú, Jorge, ni yo, ni Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ni cualquier funcionario público puede ser sometido a semejantes irregularidades. No puede ser posible que un mismo hecho esté en 2 etapas diferentes en el mismo proceso penal. Por donde lo veas, el resultado siempre va a ser el mismo, Jorge, de que acá existe una grave vulneración al debido proceso y para mí eso es incuestionable. Pero además, como te señalé iniciando esta conversación, este planteamiento ya ha sido postulado por el representante del Ministerio Público y por la Procuraduría Pública ad hoc del equipo Lava Jato,
ya en la etapa intermedia, y lo plantearon en 2 oportunidades. Sin embargo, la jueza de la etapa intermedia, soslayando estas peticiones del Ministerio Público y de la Procuraduría, dijo no, rechazada su petición, continuemos. La pregunta es ¿por qué? Si el Ministerio Público estaba diciendo, oye, esto nos puede dar lugar a futuras nulidades, ¿por qué prosiguió con un trámite tan irregular, advertida no por la defensa, sino por las entidades oficiales que presuntamente persiguen el delito? Y eso evidentemente nos evidencia el sesgo con el que actuaba el órgano jurisdiccional. Para finalizar, doctor Sichel, entonces, ¿el expresidente Martín Vizcarra va a asistir a audiencia hasta que no se conozca la respuesta del Poder Judicial? Por supuesto, y va a asistir. Por supuesto, y con toda valentía y además con toda la tranquilidad de que es inocente. Y hemos conversado claramente, estaremos el día 28 de octubre en las instalaciones del Poder Judicial, como siempre se ha hecho. Se ha respetado, incluso cuando hemos solicitado autorizaciones de viaje, cuando se nos ha denegado, no ha viajado. Cuando se nos ha otorgado, ha viajado. Y cuando hemos sido citados a cualquier diligencia, como en este caso estamos siendo citados para un acto procesal de instalación del juicio oral, siempre acudiremos en respeto no solo a la justicia y a los órganos de administración de justicia, sino por respeto al Estado peruano y a la sociedad en su conjunto, que creo que merecen que todos los actos deban ser esclarecidos y en todo caso nuestra tesis de defensa y lo que nosotros sostenemos que es nuestra verdad pueda ser también evidenciada para todas y todos. Muy bien. Creo que eso es parte también de una sociedad democrática y que coadyuva a su fortalecimiento. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Gracias a ti, Jorge. Erwin Sichel, abogado del expresidente Martín Vizcarra, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con mucho más.